Hola, buenas tardes, le habla Marcelo de motosyrepuestos.com. Bueno, les voy a hacer este video porque tengo muchos comentarios de gente que me preguntan, que dicen que desarman el carburador, después la arma y la moto le queda acelerada y que no hay forma de que bajen las revoluciones, así que bueno, les voy a pasar a mostrar en este video cómo funciona un carburador típico, porque tampoco vamos a estar desarmando un carburador muy complejo con diafragma y con cosas que posiblemente para ponerlo a punto haga falta un vacuómetro o algún otro instrumento, o tal vez saber un poquito más. ¿Qué sucede? Entonces, si la moto queda acelerada, es porque esta se llama la cortina, porque esto te queda levantado. ¿Está bien? O sea, el carburador, cuando ustedes aceleran, se va levantando la cortina. Esto se llama cortina y es lo que acelera, lo que hace que entre cada vez más combustible, más aire, más mezcla dentro del cilindro. Sí, obviamente ahí están a medio acelerador y acá está en acelerador completo. Cuando la moto está en ralenti, está regulando, o sea, tiene que estar, digamos, paradita y en ralenti, ¿no? O sea, que no está ejerciendo potencia ni nada, lo que tiene que estar cerrado es muy poquito. ¿Está bien? Eso es muy poquito. Este tornillito que tiene acá, de costado, levanta la cortina, pero muy poquito. ¿Tá? O sea, no tiene que tener más que este recorrido, porque sucede que si tiene mayor recorrido, se acelera un montón el motor. Y para esto sería que está cerrado al máximo, ¿tá? O sea, el acelerador está bien cerrado. Ahí empieza a funcionar, ahí funciona lo que es el circuito de baja. ¿Está bien? O el famoso tornillo de la vuelta y media, que todos vuelven locos con el tornillo en la vuelta y media, tiene una agujita muy chiquitita, muy finita. Viene con un O-ring, ahí pueden ver el O-ring, y acá también tiene un resorte para que justamente con la vibración no se afloje, ¿está bien? Porque esto está puesto y se puede aflojar. Entonces, para que no se afloje tiene el resorte, tiene el O-ring para que asiente bien. Eso está puesto acá, del lado del carburador, va puesto ahí afuera. Ahora les voy a mostrar, por ejemplo, esta es la cuba y esto es lo que se regula el piloto o el tornillo de baja, el de aire. Ese es el que siempre queda por fuera del carburador para que uno lo pueda regular. ¿Y qué regula? Bueno, miren ustedes qué es lo que regula. Ahora después les voy a mostrar la cortina. Yo lo desarmé completo el carburador para que lo vean. Ese primer agujerito que tiene acá, ese agujerito chiquitito, bueno, esa es la baja, baja, baja. Cuando la moto está en ralenti. Si ustedes lo miran a la luz, tienen que encontrar un agujerito así tan chiquitito. Entonces eso es fundamental que esté con aire comprimido, bien limpio, para que no tenga ningún polvito ni nada. Este agujerito que le sigue acá es la intermedia, es el circuito de intermedia. Si ustedes ven el carburador, lo desarman, ahí van a encontrar un agujerito muy pequeñito hacia la derecha y el agujero del medio, ese es el agujero el surtidor principal, donde va el chicle de alta. Pero en el caso de la baja, está funcionando ese agujerito con la aguja. Y en el caso de que empieza a acelerar y empieza a pasar también la mezcla por el agujerito muy finito. Entonces, ustedes calculen que eso le sirve la intermedia para empezar a acelerar. O sea, ahí tiene que tener buen combustible. Ven que ahí está como tapado, ¿está bien? Y ahí empieza la intermedia a funcionar, ¿está bien? Y después de la intermedia, que funciona hasta más o menos un octavo del recorrido, ¿está bien? O sea, ustedes pueden también decir que acá está el recorrido está pleno, ahí está la mitad, esto es un cuarto, bueno, un cuarto, la mitad de un cuarto, así que en un octavo ahí está funcionando el tornillito de baja y de intermedia. Así que si ustedes no tienen, digamos, el carburador bien limpio en los circuitos de baja e intermedia, no le va a quedar muy bien. Y que quede acelerada es un problema de que esto, cuando ustedes desarman y lo arman, esto por ahí no está tocando bien abajo, no está haciendo tope abajo. Y lo otro que puede suceder, que si el motor se acelera, es que a partir de acá viene el insulador que conecta el carburador con la tapa de cilindro, con el cilindro justamente, y después empiezan las válvulas, porque este es un carburador de cuatro tiempos. Entonces, ¿qué sucede? Si usted
es frecuente que tengan el insulador roto, sobre todo en motos chinas entre 125 y 200 centímetros cúbicos. Estos insuladores se suelen cambiar bastante porque con la vibración se rajan. Bueno, le hablé de la baja, ¿está bien? Le hablé del chicle, del chicle perdón, este es el paso de la baja, este es el tornillo que va por fuera. Y ahora les voy a mostrar el chicle de baja. Por lo general es un chicle así, este es muy típico. Y tiene un agujerito muy finito. Si nosotros lo miramos ahí, lo voy a arrimar a la luz, ¿está bien? Ese agujerito es muy finito. No solamente tiene ese agujerito, sino que tiene acá, tiene unos agujeritos también muy chiquititos en el cuerpo del chicle de baja para que emulsione la mezcla, para que pase también un poco de aire y se mezcle, por así decirlo, para que se mezcle bien en la cantidad de combustible y el aire, que se mezcle bien. Así que este tornillito que es este chicler que es de baja, algunos lo conocen en México como espreas, ese tornillito, este tiene que estar bien limpio, así que hay que también pasarle soplete por acá. Después le sigue, este es el porta chicle de alta, también tiene unos agujeritos muy finitos. Estos agujeritos tienen que estar exactamente limpios, muy bien limpios. Y cuando y le voy a mostrar el chicle de alta, ¿está bien? Este es el chicle de alta, es el que tiene el agujero principal. Cuando el motor está totalmente acelerado, ¿está bien? O sea, acá bueno, yo ahora la aguja no está puesta, ahora le voy a mostrar la aguja, ¿está bien? Cuando el motor está totalmente acelerado, lo que cumple la función de la mezcla es el surtidor principal. ¿Está bien? Para que le quede un poquito más claro el concepto. Cuando yo tengo mi moto acelerada a fondo, ¿está bien? Por ese agujero que está ahí, está pasando la mayor cantidad de combustible que se la da el chicle principal. Cuando ustedes están potenciando una moto, le están haciendo un poquito, quieren que la moto ande un poquito más potente, sin estar haciendo mucho trucaje de motor, lo que hay que hacer es levantar un poquito la aguja. ¿Está bien? Acá tiene esta cosita que está ahí. Justamente como la aguja es cónica, trabaja, para que ustedes se den una idea, en ahí está, está trabajando ahí. Entonces, cuando está totalmente abajo, no, pero ahí está trabajando la aguja. Entonces, si ustedes ajustan, cambian este cosito y lo ponen hacia abajo, miren que todavía tiene, este es de fábrica, ¿está bien? O sea, este es un carburador nuevo, llegar a instalar. Para darle un poquito más de potencia a la moto con un carburador nuevo, hay que bajarle esta aguja al primero de abajo o al segundo de abajo. Ya estaría con bastante potencia el motor a medio acelerador. O sea, ya entregaría la motito, entregaría bastante, digamos, buena velocidad final. Cuando ustedes van en carretera, ahí van a notar que el motor tiene potencia justamente porque le está dando mayor cantidad de combustible a la mezcla, y el motor, al tener un poquito de mayor cantidad de combustible, ese poquitito de más es lo que hace que desarrolle más potencia. La idea es que cuando ustedes le dan más potencia a la moto a través del carburador, también tienen que tener en claro que existe un flujo de gases. Entonces por acá se va a entrar digamos, miren, acá están los circuitos de baja, ¿ven? Este es el de baja y es el de intermedia también. Esos circuitos pasan por todo el carburador, justamente pasan por ahí, y ahí están, ven los agujeros, lo que yo le dije. Bueno, se ve tapado ahora, pero porque no hay luz. Está ahí, ese es el agujerito. Entonces, cuando ustedes le dan un poquito más de potencia y tocan esto, seguramente que le tienen que cambiar el tubo de escape para que todo ese combustible salga más eficientemente. Porque si conservan el silenciador original, normalmente el silenciador original les va a permitir hacer todos estos trucajes, pero con una limitación. O sea, está saliendo poco gas por el tubo de escape. Yo ahora después les voy a mostrar algunos videos con unos tubos de escape Protor que vendo acá en Chile, que bueno, o sea, están llegando ahora. Pero sí les quería mostrar este detalle. Este video está hecho y pensado para los muchachos que siempre me dejan una pregunta en el canal de YouTube, que me dicen que desarman el carburador, lo arman y la moto le queda acelerada. Bueno,
les quería mostrar este detallecito que hay que tener en cuenta. Y si la moto, teniendo todos estos detalles, aún sigue acelerada, bueno, porque tienen algún problema o en el motor no está reteniendo bien, está mal armada, puede llegar a tener un problema, como les digo, en lo que es el colector de admisión o lo que se llama insulador entre esto y el cilindro. Pueden tener una rajadura que no se ve, hay que mirarlo con una lupa, hay que mirarlo bien, se suele rajar. Y nada, si les gustó este video, yo voy a tratar de dejarle un saludo para toda la gente de Colombia, México, Uruguay, que me llaman, también me preguntaron de Uruguay, me preguntan de Paraguay, de Perú, de acá de Chile, de Argentina, de todos lados, siempre me van preguntando qué es lo que sucede, también para la gente que vive en Europa de habla hispana, para los españoles. Les mando un abrazo grande, soy Marcelo de motosyrepuestos.com. A mí siempre me gusta mostrarles lo que conozco de los repuestos de las motos. Estos videos son una guía para que ustedes tal vez se tomen el tiempo también de desarmar la moto, de investigarla, de revisar bien a fondo qué es lo que está pasando, de que conozcan también la moto, le metan mano. Si te gustó este video no tenés más que compartirlo en cualquier red social, lo compartís y para que a otro le pueda ayudar, le pueda servir. Le das un like también, este video le van dando un like. Se pueden quedar suscritos también al canal motosyrepuestos.com y activar la campanita para que les llegue en la próxima suscripción. Me despido de ustedes, soy Marcelo de motosyrepuestos.com. Espero que les haya servido este video. Cuídense.